Hola, mi nombre es Roberto y hoy hablaremos sobre funciones exponenciales y logarítmicas. Como podemos ver, estamos utilizando la aplicación de GeoGebra para la explicación de dichas funciones. Las funciones exponenciales se trata de funciones que se le asigna una variable independiente x al valor de f de x igual a elevado a la x. De la siguiente manera, lo llamamos función exponencial de base a donde a es un número real positivo diferente de 1. Por lo tanto, podemos determinar de la siguiente manera. Como vemos, f de x es igual a puede ser cualquier número, que en este caso sería 3 elevado a x. Por lo tanto, utilizamos esto y esto. De la siguiente manera podemos ver lo que se forma este tipo de función con respecto a el eje de las x y y. Con respecto al origen, vemos que pasa por el punto 0 para las x y 1 para las y, que es el punto de intersección o la acotación que se da. También existe una proporcional a esta, que sería g de x, donde en este caso utilizaremos un número menor que 1 pero mayor que 0. Por lo tanto, a es igual a 1/3 de 1/3 elevado a la x. Como vemos, es una simetría con respecto al eje de las y, donde la acotación de ambos es en el punto 0.1, donde vamos a determinar ese punto de la siguiente manera. Ubicamos el punto y es la intersección en la recta o la parábola f y la parábola g en el punto 0.1. En esta gráfica de la función podemos determinar lo siguiente. La función es un recorrido, un dominio de f igual a los números reales. Y el recorrido, como es con respecto a las x, va de menos 0 hasta más infinito. Como vemos, 0 no llega con respecto a las y en f y en g van hacia el positivo infinito. O sea, es decir, hacia arriba positivamente para las y, para el eje de las y. Las intersecciones, como habíamos hablado, entre los ejes del origen y en el punto 0.1, ya que a elevado a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, desde 1 sigue correspondientemente. Otra característica de estas es que no se utiliza y estas no llegan a chocar con el punto 0. Por lo tanto, vemos que por más que le ampliemos a la siguiente gráfica, esta no va a chocar con el punto 0, como se ve aquí. Parece que se une, pero esta va hasta el infinito, ya que la definición de esta es que el recorrido es de todo número diferente de 0 hasta más positivo, a más positivo infinito. La continuidad es continua en los números reales, como vemos, va directamente positivo para las x, en este caso, negativo para las x, positivo para las y. En el otro caso, como vemos, va de igual manera positivo para las y, pero también positivo para las x. La tendencia de esta recta de y con respecto al 0 es que si a es mayor que 1, como vemos en la recta f, a es mayor a 0 porque es un 3, el límite de a es igual a 0 con respecto a menos infinito y el límite de a con respecto a más infinito es igual a más infinito. Como vemos, menos infinito no llega, como les había demostrado, por más que se le acerque, nunca llega. Y con respecto a g, podemos determinar que el límite a positivo para menos infinito es igual a más infinito, como vemos aquí. Menos infinito, más infinito. El límite de ax para más infinito es igual a 0, de igual manera como vemos,
no choca con este eje. Parece que se une, pero de igual manera, mientras más le ampliamos, o sea, si le aumentamos los decimales, vemos cómo está totalmente separado del eje. Otra de estas es la periodicidad. Como vemos, esta recta está completamente más infinito para las y con respecto a las x también, y para el otro lado igual. Hasta 0 con las y hasta menos infinito con las x. Como vemos, eso no es periódica, ya que no es una parábola constante o una hipérbola. La simetría es que no es simétrica con respecto a los ejes. El crecimiento y decrecimiento. Como vemos en esta función f, determinamos que es estrictamente creciente, ya que esta va siempre hacia el positivo. Y si a es menor que 1 y mayor que 0, vemos que es estrictamente decreciente. Como vemos, no tiene extremos relativos, pero esta es inyectiva, ya que así que le tracemos una recta, vamos a trazar un segmento de recta. Si le trazamos una recta, esta choca solo en un punto, por lo tanto podemos deducir que es inyectiva. No es sobreyectiva, pues el recorrido no es de los números reales, va de 0 hasta más infinito, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y eso con respecto a esta. Por lo tanto, entonces podemos deducir que f, o tanto como f como g, no son biyectivas ni sobreyectivas, ya que su recorrido va desde números diferentes de 0, o sea, desde más de 0, 0,1 hasta el más, hasta más de infinito, correspondientes todos. Para las funciones exponenciales, vamos a crear una nueva. Para las funciones logarítmicas, podemos determinar que a la función que se le asigna a la variable independiente x, el valor f de x del logaritmo base a x, lo llamamos función logarítmica de base a. De igual manera, esta base, como vemos aquí, podemos determinar que f de x es igual al logaritmo de base, cualquier número diferente de 1, que sea mayor de 1 para un caso, que sería 4, que yo le quiero poner 4, por x, que nos da esta siguiente ecuación. Y podemos hacer con g de x otra ecuación. De igual manera que las exponenciales utilizaremos una inversa de este, ya que logaritmo de, como utilizamos un 4 en la primera, vamos a utilizar aquí un cuarto, que sería proporcional a la inversa de esa. Un cuarto de x. Como vemos, estas igual chocan en el punto 1 para las x y 0 para las y. Vamos a determinar ese punto de esta siguiente manera y vemos que la intersección de f y g es 1,0. De la siguiente manera nos damos cuenta que esta f o g es inversamente proporcional a lo que era una función exponencial. Si ponemos f' de x igual a un 4 elevado a la x, podemos determinar que estas son totalmente inversas. A y B, las intersecciones de f y las abscisas, nos daría que en f es 1,0 y en b es 0,1. Como podemos ver, esta no choca con el eje de las x, que es f', no choca con el eje de las x, mientras que f, que es la función del logaritmo, no choca con el eje de las y. De igual manera, este es de la misma manera, las funciones van
del mismo tipo. El dominio en este caso es de 0 hasta más infinito, y el recorrido de este es de los números reales. Por lo tanto, podemos determinar lo mismo. Vamos a ocultar esta de aquí y a mostrar la otra. Como vemos, estas son simétricas entre sí con respecto al eje horizontal, el eje de las X. Bueno, también podemos decir que no es periódica y que su crecimiento depende de igual manera si A es mayor que 1, es estrictamente creciente, y si A es menor que 1, pero mayor que 0, es estrictamente decreciente. Los extremos relativos, como vemos, no tiene, es inyectiva, puesto a que si le trazamos, vamos a borrar esto de aquí, pero si le trazamos, como habíamos mencionado, un segmento horizontal, choca en una sola parte. Igual si trazamos un segmento aquí, igual choca solo en una parte. Y en cualquiera de estos choca solo en un punto. Por lo que podemos determinar que es inyectiva. Sobreyectiva es dependido si el recorrido corresponde a las R. Por lo tanto, podríamos decir que estas sí son biyectivas. Eso sobre las funciones logarítmicas, donde expresan que en general el número de que viene esta función viene dado por el logaritmo de una base 4. Así que esta función logarítmica se llamará de base 4. Como vemos, podemos tener la inversa de la misma, que es lineal con respecto a este eje. Vamos a trazar una línea en el 0. Como vemos, estas son totalmente inversas, ya que se puede imaginar un tipo espejo donde esta es el contrario de la logarítmica, es el contrario de la exponencial. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.